Dios le bendiga en esta preciosa mañana, mis santos hermanos. Que la paz de Cristo sea sobre usted y sobre su familia. Bien, vamos a abrir la palabra de Dios en 2 de Reyes 25. 2 de Reyes 25, del 1 al 6. Vamos a dar lectura a lo que nos dice la palabra de Dios. Bien, la palabra de Dios leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Y dice así la palabra de Dios. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que está entre los dos muros. Gloria a Dios. Junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey fue por el camino de Arabá, y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en la llanura de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron sentencia. Gloria a ese nombre del Señor. Reino, vamos a avanzar, vamos a ir poco a poco, vamos a ir desmenuzando lo que nos dice la palabra de Dios. Bien, sabemos, mis santos hermanos, que la palabra de Dios nos enseña pues que el rey Nabucodonosor envió todo su ejército para poner sitio a Jerusalén, y él sitió y comenzó en el año 9 del reinado de Sedequías. Amados hermanos, esto es más o menos unos 588 años antes de Cristo. Las torres contra ella alrededor eran quizás torres de madera más altas que las murallas de la ciudad, quizás un terraplén que rodea la ciudad. Bien, ahora, si bien es cierto, vamos a leer un texto bíblico hoy mismo en 24:20 para tener más detalladamente por qué fue sitiada esta ciudad. Dice la palabra de Dios ahí mismo, mis santos hermanos, en 2 Reyes 24:20, llevó en cautiverio a todo Jerusalén y todos los príncipes y todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos y todos los artesanos herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivo a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, y a las mujeres del rey y sus oficiales, y los poderosos de la tierra cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. Y todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y los artesanos herreros fueron 1,000, y todos los valientes para hacer la guerra llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín Matnías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequía. Bien, ¿qué vemos aquí, mis santos hermanos? Vemos un ataque improvisto, que el rey Nabucodonosor ataca a Jerusalén, mis santos hermanos, la sitia a una ciudad. Nosotros vemos que Jerusalén es una ciudad que estaba protegida por unas murallas hacia alrededor. Nadie entraba, nadie salía. Tenían abasto, tenían suficiente suministro de alimentos, tenían suficiente suministro de agua, y ellos estaban protegidos, estaban al cuidado de ellos mismos, se protegían unos a otros. Pero ¿por qué causa vino este descuido, vino aquí a la caída de Jerusalén? ¿Por qué causa, mis santos hermanos? Nosotros vemos que en un momento u otro la protección de Dios viene y es derribada y es caída esta ciudad y es tomada por Nabucodonosor. Mis santos hermanos, cuando los israelitas por un momento dejaron una brecha abierta, es cuando el enemigo se aprovecha, y el enemigo quiere tomar posición de lo que ya Dios nos ha dado. Es cuando el enemigo toma esa posición, y eso es lo que nosotros vemos hoy en día por la palabra de Dios, qué es lo que pasó y qué es lo que quiso
qué es lo que quiso hacer y hizo Nabucodonosor con el pueblo de Israel. Si nosotros leemos ahí mismo en el versículo capítulo 25:2, nosotros leemos y dice: Jerusalén resistió el sitio hasta en el año 11 de Sedequías, mis santos hermanos. Más o menos estamos hablando en julio de unos 588 años antes de Cristo. El turno de sequía garantizaba a la ciudad un suministro seguro de agua, mis santos hermanos, y en una incursión egipcia la ciudad y suministro seguro de agua quedaron bajo la protección de Judá y dio a la ciudad un respiro temporal del asedio. ¿Por qué? Porque ellos tenían suficiente suministro de agua. Ellos habían guardado todo lo que Dios le había dicho. Ellos habían guardado para que cuando llegue este momento ellos no escaseaban de ese suministro de agua. Eso es importante lo que nos enseña, lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Vámonos ahí mismo en Jeremías, ahí mismo en 2 Jeremías 20:20, a ver qué nos dice la poderosa y bendita palabra de Dios. Dice así: los demás hechos de sequía, todo su poderío, como hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Así es, mis santos hermanos, ese es el trabajo que hizo Sedequías. ¿Para qué? Para mantener el suministro del agua, y podemos ver y podemos observar por la palabra de Dios que ellos estaban protegidos, ellos tenían todo. Pero sin embargo, mis santos hermanos, lo que ellos no tenían era la protección de Dios. Dios se había apartado de ellos, Dios lo había abandonado de ellos. ¿Por qué? Porque ellos habían desobedecido el mandato de Dios, ellos habían desobedecido la palabra de Dios. Y ahí viene, y eso lo leemos nosotros en Jeremías 38:2, ahí mismo, a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es importante, mis santos hermanos, obedecerle a Dios. Es importante caminar bajo los mandamientos de Dios para que Dios nos ayude en un sentido figurado, que Él nos cubra con su bendición. Él nos coge y nos protege y nos llene, amados hermanos, de la bendición de Dios. No permita que nadie nos robe lo que Dios nos ha dado. Y eso es lo que pasa, mis santos hermanos, cuando uno desobedece a la palabra de Dios. Cuando uno se sale de los caminos del Señor, vienen los juicios de Dios, y eso son algo peligroso. ¿Por qué? Porque estamos en desobediencia adelante de Dios. Y eso es lo que nos enseña, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Nosotros vemos Jeremías 38, versículo 2, dice así la palabra de Dios: así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada o de hambre o de pestilencia, mas el que se pasare de los caldeos vivirá, pues su vida le será por el botín, vivirá. Así ha dicho Jehová: de cierto será entregado desde la ciudad de manos del ejército del rey de Babilonia, y tomará, mis santos hermanos. Ahí vemos una expresión más de lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer juicio con el pueblo de Israel. Dios va a hacer juicio con el pueblo de Israel, y Dios, para hacer juicio con el pueblo de Israel, Él usa su propia creación, usa sus propios medios, amados hermanos, para poder atacar, para poder hacerle frente a las personas que andan haciendo lo malo, a las personas que andan en desobediencia a la bendita, poderosa palabra de Dios. Dice ahí en el versículo 4, dice: abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche y todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto al huerto del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Que vemos aquí, que analizamos aquí, mis santos hermanos, por la palabra de Dios, analizamos, mis santos hermanos. Sedequías huyó en dirección del valle del Jordán, mis santos hermanos. Sus perseguidores babilónicos y lo interceptaron en el valle del Jordán, al sur de Jericó, a unos 32 kilómetros al este de Jerusalén. Ahí vemos, mis santos hermanos, que ellos avanzan, ellos huyen. ¿Por qué? Porque se sienten atemorizados, se sienten perseguidos, porque el enemigo ya está atrás de ellos. Y eso es, mis santos hermanos,
¿Por qué? Porque se descuidaron de la protección de Dios, se descuidaron porque ellos tenían un vallado, mis santos hermanos, y para los babilónicos, para poder ingresar, ellos hicieron un vallado más alto de lo que ellos tenían, y ahí ellos ingresaron, mis santos hermanos. Y también nos enseña la palabra de Dios por las historias que se ha estudiado, se ha recordado, que ellos hicieron túneles debajo de la tierra y salieron hacia adelante en la ciudad de ellos, y ahí atacaron. Y lo más que ellos hicieron, mis santos hermanos, lo que más debilitaron fue al pueblo de Israel, fue el suministro del agua. Le cortaron el agua y el pueblo de Israel se sintió oprimido, se sintió sin suministro, no tenías agua para los alimentos, no tenías agua para tomar, y se siente debilitado, mis santos hermanos. Poderoso es el Señor. Es importante recalcar, mis santos hermanos, que cuando uno camina en prudencia, cuando uno camina bajo los mandamientos de Dios, es importante siempre en cuando llevar por delante que debemos estar en obediencia para así recibir lo que Dios nos quiere dar a través de su palabra, porque no podemos en circunstancias de la vida caernos, debilitarnos, así como el pueblo de Israel se debilitó porque se descuidó, dejó una brecha. Dice ahí la palabra de Dios que ellos dejaron una brecha abierta, mis santos hermanos, y esa brecha abierta es muy peligroso para cada uno de nosotros. ¿Por qué es peligroso? Porque podemos dejar algo abierto en nuestras vidas, podemos dejar algo, alguna puerta de entrada, que el enemigo entre y el enemigo llega a robarnos la bendición, el enemigo llega a despojarnos de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha otorgado, mis santos hermanos. Bendito sea en nombre del Señor. Y eso es lo que nos enseña, la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios viva y eficaz. La palabra de Dios, mis santos hermanos, es poderosa, que debemos de meditar, debemos de analizar, debemos de pensar que solamente en ella encontramos la verdad, solamente en ella encontramos la sabiduría espiritual que Dios tiene para cada uno de nosotros, mis santos hermanos. Es por eso que debemos siempre estar rodeados de la bendición de Dios, estar en un vallado, estar en un cercado, para que el enemigo no nos gane ventaja, para que el enemigo no ingrese, para que el enemigo no nos robe la bendición, lo que Dios nos ha otorgado, lo que Dios nos ha dado, mis santos hermanos. Debemos de aprovecharlo, debemos de tenerlo asegurado, porque eso es lo que Dios quiere, mis santos hermanos. Así es cuando a veces uno deja que una puerta abierta, uno deja un camino abierto, algo que entre el enemigo y nos destruye y nos roba la bendición, lo que Dios nos ha dado. Dice ahí mismo leemos la palabra de Dios, mis santos hermanos, ahí en el versículo 6 de 25:6 dice la palabra de Dios, dice ahí: preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron sentencia contra el rey. Situado junto al oriente de Oronte, a unos 220 kilómetros al norte de Jerusalén, Ribla es una base militar de Nabucodonosor, mis santos hermanos. Para su invasión de Judá, este lugar era ideal como una base militar. ¿Por qué? Porque se podía conseguir abundante suministro de alimentos en diferentes partes cercanas, tanto en Jerusalén, tanto en Judá. Ellos tenían facilidad, ellos tenían facultad de poder lograr los suministros de alimentos, y esa era la base que estaba al mando del rey Nabucodonosor, y esa base, mis santos hermanos, fue la que lo detuvo al rey Sedequías, mis santos hermanos. Eso es lo que nos enseña y nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 20 de capítulo 23, 33, a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra de Dios. Dice: a los 18 años del rey Osías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí, mis santos hermanos, que vemos ahí que el traidor hecho preso, Sedequías, fue traído ante Nabucodonosor,
en Ribla, donde fue cegado después de contemplar la muerte de sus hijos. La ejecución de los herederos reales aseguraba la imposibilidad de la futura reclamación del trono o de la rebelión de su descendencia, mis santos hermanos. Que vemos ahí que el rey Nabucodonosor, mis santos hermanos, ordena a sus oficiales, ordena a sus tropas que mataran a los dos hijos de Sedequías, mis santos hermanos. Y a Sedequías se le permite vivir. ¿Por qué? Porque el cegamiento hace lo imposible